Uno de los elementos esenciales del impuesto sobre el valor añadido es el hecho imponible. La determinación de cuál es el hecho imponible del impuesto es algo básico, fundamentalmente por la concomitancia que se encuentra entre las entregas de bienes realizadas dentro del ámbito profesional y por lo tanto que sean susceptibles de gravamen por el IVA y aquellas entregas de bienes que se realizan dentro del ámbito particular y por lo tanto caen dentro del ámbito del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisión patrimonial onerosa. Por esto es importante, no solo por esto, sino por conocer cuál es el ámbito de aplicación del impuesto, la definición y la determinación del hecho imponible. El hecho imponible del impuesto es triple. Por una parte, se gravan las entregas de bienes y prestaciones de servicios. En segundo lugar, las adquisiciones intracomunitarias de bienes. Y en tercer lugar, aunque no por importancia, las importaciones de bienes. Respecto a las entregas de bienes y prestaciones de servicios, serán gravadas en el impuesto sobre el valor añadido aquellas realizadas por empresarios o profesionales, como prevé el artículo 4 de la ley, que tengan como destino operaciones interiores, es decir, entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto y siempre por empresarios o profesionales dentro del ámbito de aplicación de su propia actividad empresarial y siempre y cuando se hayan realizado a título oneroso, es decir, en el impuesto sobre el valor añadido se realizará el gravamen de las entregas de bienes efectuadas por empresarios o profesionales siempre y cuando medie contraprestación a cambio. Aquellas entregas de bienes a título gratuito no son operaciones gravadas por el impuesto, como más adelante se verá. Es independiente el que la entrega se produzca de forma habitual o de manera ocasional para que se produzca el gravamen del impuesto, de tal forma que da igual que el empresario se efectúe estas entregas de manera habitual o de forma ocasional para que esa entrega de bienes o esa prestación de servicios sea gravada por el impuesto. Los artículos del 4 al 12 de la Ley de IVA establecen y definen qué se entienden por entregas de bienes y definen la prestación de servicios de forma negativa, es decir, todas aquellas operaciones gravadas por el impuesto que no sean definidas como entregas de bienes estarán tipificadas como prestaciones de servicios, de tal manera que en el impuesto nos encontramos con entregas de bienes, prestaciones de servicios definidas en forma negativa, como decía ahora mismo, y operaciones asimiladas a entregas de bienes o prestaciones de servicios. Estas operaciones asimiladas a entregas de bienes o prestaciones de servicios pueden ser, por ejemplo, los autoconsumos de servicios, de tal forma que serán objeto de gravamen tanto las operaciones per se, entregas de bienes y prestaciones de servicios, como todas aquellas operaciones denominadas como operaciones asimiladas a entregas de bienes o prestaciones de servicios. Dentro del ámbito interno de aplicación del impuesto, dentro de lo que llamamos territorio de aplicación del impuesto, el hecho imponible lo configuran las entregas de bienes y prestaciones de servicios. Pero el IVA también se grava todas aquellas operaciones, entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas fuera del territorio de aplicación del impuesto y en concreto grava las adquisiciones intracomunitarias de bienes. Como prevén los artículos del 13 al 16 de la Ley de IVA, la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transmitidos al territorio de aplicación del impuesto desde otro Estado miembro se considerarán como adquisiciones intracomunitarias de bienes, de tal forma que lo que en el ámbito interno dentro del territorio de aplicación del impuesto denominamos entregas de bienes o prestaciones de servicios, cuando se realicen dentro del ámbito comunitario a efectos de IVA, estaremos ante operaciones que se denominan adquisiciones intracomunitarias de bienes. Y si esas mismas entregas de bienes, en lugar de producirse dentro del territorio con un territorio que forme parte del territorio de aplicación del impuesto, se produce con un tercer país, lo que denominamos como tercer país, que es todos aquellos países que no forman parte de la Unión Europea a efectos de IVA, estaremos ante una importación de bienes. En los artículos 17 al 19 de la Ley de IVA definen lo que son las importaciones de bienes, que son la entrada en el interior del país procedente de un país tercero de bienes que se entregan y que se ponen a disposición dentro del territorio de aplicación del impuesto. Así que la triple tipología de hecho imponible con la que nos encontramos son entregas de bienes dentro del territorio de aplicación del impuesto y prestaciones de servicios, adquisiciones intracomunitarias de bienes, que no son más que la puesta a disposición de bienes o servicios entre países comunitarios, y la importación de bienes, que es la puesta a disposición de un bien corporal procedente de un tercer país.
Hay que aclarar que cuando hablamos de países comunitarios o de países extracomunitarios nos referimos a países comunitarios a efectos de IVA, de tal manera que como dentro del territorio de aplicación del impuesto no se incluyen a efectos españoles ni Canarias, ni Ceuta, ni Melilla, todas estas adquisiciones que procedan de Canarias, Ceuta y Melilla estarán tipificadas como importaciones de bienes, puesto que no forman parte del territorio de aplicación del impuesto. En el caso de Canarias, porque cuentan con un impuesto específico, como es el Impuesto General Indirecto Canario, y en el caso de Ceuta y Melilla, porque no forman parte del territorio aduanero. Por lo tanto, a pesar de que sean territorios que a efectos de comercio internacional sí evidentemente forman parte de la Unión Europea, porque forman parte de España, a efectos de IVA estarán tipificadas esas adquisiciones como importaciones, puesto que no son territorios comunitarios a efectos del impuesto. Una vez definido lo que es el hecho imponible, es importante la determinación del devengo del impuesto. Y es importante porque estamos ante un tributo instantáneo, es decir, el devengo del impuesto se produce en el momento en el que se realiza la puesta a disposición del bien. De tal manera que el devengo del impuesto es el momento en el que se realiza el hecho imponible, y el hecho imponible se realiza en el momento en el que se realiza la entrega de bienes o la prestación de servicios, es decir, en el momento en el que se produce la puesta a disposición de los bienes o en el momento en el que se realiza la prestación de servicios, como prevé la ley de IVA en los artículos del 75 al 77, se producirá el devengo. De tal manera que el impuesto es un impuesto instantáneo, el devengo es un devengo instantáneo que se produce en el mismo instante en el que se realiza la puesta a disposición. Sin embargo, existen circunstancias especiales donde la puesta a disposición no es tan inmediata, o por lo menos donde no es tan claro en qué momento se ha producido la puesta a disposición del bien. Algunos de los casos en los que se aplican criterios especiales para la determinación del devengo del impuesto son los pagos anticipados. En los pagos anticipados el IVA se devenga en el momento en el que se produce el cobro total o parcial del importe percibido. Sin embargo, si se ha producido un pago pospuesto, en el momento en el que se realiza la puesta a disposición del bien es cuando se devengará el 100% del IVA devengado, del IVA que queda por ingresar. Pero en el caso de los pagos anticipados, el IVA, a pesar de que no se haya producido la puesta a disposición del bien, se realiza en el momento en el que se realiza el cobro total o parcial de cada uno de los pagos anticipados. Otro caso especial del devengo del impuesto, que no es tan evidente, es en aquellas circunstancias en las que se produzcan operaciones de tracto sucesivo, contratos de suministros, prestaciones de servicios telefónicos, arrendamientos de inmuebles, etc. El devengo se producirá en el momento en el que se realice el fraccionamiento temporal de ese pago. Y una circunstancia especial o un criterio especial que es aplicable desde el 1 de enero del año 2014 es que en determinadas circunstancias el sujeto pasivo se puede acoger al devengo denominado de acuerdo al criterio de caja. El criterio de caja retrasa el devengo del impuesto al momento en el que se produce el pago de la prestación de servicios o de la entrega de bienes. Así que el devengo, en principio, se produce en el momento en el que se realiza la entrega de bienes, sin perjuicio de que existan circunstancias importantes o circunstancias especiales distintas del criterio general. Es importante no solo la determinación del momento en el que se produce la entrega de bienes, sino la localización del hecho imponible. Como decíamos al principio, el hecho imponible se define en una triple vertiente: entrega de bienes, prestaciones de servicios dentro del ámbito del territorio de aplicación del impuesto, o entregas intracomunitarias de bienes o importaciones. Por lo tanto, la localización del lugar en el que se realiza la entrega de bienes o la prestación de servicios es algo fundamental. La localización del hecho imponible en las entregas de bienes se realizará en función, o más bien, las entregas de bienes que se deben gravar en territorio español serán aquellas que se realicen dentro del territorio de aplicación del impuesto. El artículo 68 de la Ley de IVA establece que las entregas de bienes que no sean objeto de expedición o transporte se producirán en el lugar en el que se realice esa entrega de bienes, siempre y cuando se efectúe dentro del territorio de aplicación del impuesto. De tal manera que el devengo se producirá en el momento y en el lugar en el que se localice esa entrega de bienes. En el caso de las prestaciones de servicios, también el artículo 69 establece que se entenderán realizadas. La regla general es que se grabarán en el lugar de realización de la prestación de servicios.
Evidentemente hay circunstancias especiales, como se ha visto en otro momento, en los que en aquellas circunstancias en las que se produzca una prestación de servicios por un no establecido, se producirá la inversión del sujeto pasivo. Pero en principio la localización del hecho imponible será en el lugar en el que se realice la prestación de servicios, con independencia de que el sujeto pasivo sea el convencional, es decir, la persona que realiza la prestación de servicios, o que se haya producido una inversión del sujeto pasivo porque las circunstancias así lo requieren. Por esto es importante definir qué se entiende por sujeto o quién es el sujeto pasivo del impuesto, y para ello es importante conocer qué se entiende por empresario que realiza entregas de bienes o prestaciones de servicios. El artículo 5 define qué se entiende quién es empresario. Son empresarios todas aquellas personas o entidades que realicen actividades empresariales o profesionales, excluyendo a todos aquellos que realicen entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito. La razón de ser es que el impuesto solo grava entregas de bienes o prestaciones de servicios en las que haya una contraprestación a cambio. Son empresarios también las sociedades mercantiles, salvo que haya prueba en contrario, los arrendadores de bienes, siempre y cuando cumplan las circunstancias necesarias para ser considerados como empresarios o profesionales, aquellos que urbanicen terrenos o promuevan o construyan o rehabiliten edificaciones, y solo a los efectos de lo dispuesto en los artículos del 69 al 72 de la ley del impuesto, se repercutirán, serán considerados como empresarios o profesionales aquellos que actúen como tales, siempre y cuando realicen prestaciones de servicios y realicen actividades empresariales o profesionales simultáneamente con otras que sean operaciones sujetas, o las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales siempre que tengan asignado un número de identificación fiscal a efectos de IVA. Por lo tanto, la tipología del impuesto exige que el que realice la entrega de bienes o prestaciones de servicios esté definido como empresario profesional a efectos de la ley del impuesto.